Voy a grabar esto. Listo. Espero que se esté grabando bien. Ya. Ya, a ver. Antes de ir al diseño de filtros, quería mostrarles. A ver si me deja. Aquí. La anterior, no sé si se acuerdan, hemos visto cómo se implementa un filtro IIR, un filtro Butterworth. Hemos implementado un filtro digital con Arduino. Esto lo hemos hecho en el laboratorio y después hemos visto que podíamos simularlo. Ese mismo ratito le hemos armado, ¿no ve? En la clase, el circuito con el Arduino. Entonces, quería mostrarles que con esto igual se puede implementar los filtros FIR. No quiero que se queden con la idea de que solamente se puede implementar filtros IR. Entonces, les voy a mostrar cómo es la implementación de filtro FIR en Arduino. No necesariamente tiene que ser Arduino, puede ser cualquier microcontrolador. En general tendría que ser uno que sea especializado para procesamiento de señales, pero para un filtro pequeñito con una frecuencia no tan alta como la que estamos manejando de 10 kHz, tranquilamente puede funcionar nuestro Arduinito. Ya, entonces vamos a implementar rápido este filtro FIR de orden 10, son 10 coeficientes. Estoy implementando este solamente de 10 coeficientes porque sería un poco largo escribir como esa vez que hemos hecho en el FPGA 66 coeficientes, ¿no? Pero podríamos hacerlo. La cosa es que sería un poquito largo, ¿ya? Entonces, lo primero sería solamente para que se acuerden cómo se hace con el Filter Designer, cómo vamos a diseñar el filtro aquí en las apps de MATLAB. Nos vamos a Filter Designer y con esto diseñamos nuestro filtro FIR. Podríamos aplicar de forma manual todo lo que estamos viendo en las clases, pero lo más fácil es utilizar el Filter Designer. Entonces, en una aplicación real, además, no importa con qué lo diseñemos, la cosa es que esté diseñado. Ya, entonces la forma de diseñarlo, si se acuerdan, aquí tenemos que elegir todos los parámetros que nos interesan. Va a ser un filtro paso abajo, va a ser un filtro FIR, vamos a escoger el método de ventaneo. Ya está. Vamos a especificar el orden, aquí ya está el último que he hecho, que es un orden 10, para que podamos programarlo de manera sencilla, digamos. Entonces, aquí elegimos la ventana, podría ser cualquiera, vamos a utilizar una de las más comunes, que sería la Hamming. Después aquí vamos a elegir las especificaciones de frecuencia. Primero la frecuencia de muestreo. Habíamos dicho que nuestra frecuencia de muestreo es 10 kHz, que no es una frecuencia muy alta cuando estamos hablando de procesamiento de señales. Y la frecuencia de corte yo lo puedo elegir, por ejemplo, en 0,9, es decir, en unos 900 Hz. Le damos a diseñar el filtro y aquí vamos a ver qué es lo que tendríamos que esperar de nuestro filtro que vamos a implementar, ya sea en la simulación o ya sea en la implementación real como la semana pasada. Un momentito. Listo. ¿Dónde estábamos? Aquí. Listo, entonces teníamos esto. Hemos diseñado este filtro FIR de orden 10, un orden razonable para poder implementarlo en nuestro código. Y entonces, ¿qué cosa podríamos ver de aquí? Podríamos ver la respuesta en frecuencia midiendo la amplitud de entrada, la amplitud de salida y medir a diferentes frecuencias. Si hiciéramos eso como práctica de laboratorio, al final nos tendría que salir esta gráfica de acá. Nos va a salir exactamente la misma, o bueno, una muy parecida. Lo que podríamos ver ahorita, sin hacer todo ese procedimiento, es la respuesta al escalón unitario o al impulso. Entonces, lo más fácil es la respuesta al escalón unitario. Denme un momentito que cargue la respuesta al escalón. Ya, mientras carga la respuesta al escalón, ahí está. Entonces, esto es lo que tendríamos que esperarnos con una entrada de escalón a nuestro filtro FIR que hemos diseñado. Entonces, como ven, va a llegar a lo que le estamos metiendo. Por ejemplo, aquí es un escalón unitario, entonces va a llegar al valor de lo que le estamos introduciendo, es decir, un valor de 1. No va a haber sobrepicos, no va a haber nada. Va a ser bastante suave como va a llegar a copiar el valor de 1 o de lo que sea la amplitud de nuestro escalón. Entonces, vamos a la simulación. Ya. Vamos a la simulación. Entonces lo que podríamos hacer es, le voy a dar aquí. Este es mi escalón unitario. En este caso, la amplitud de mi escalón es de
3.5 voltios. Entonces tendría que llegar a 3.5 voltios sin sobrepicos y de forma suave, como hemos visto en el diseño del filtro. Entonces aquí le vamos a dar a simular. Va a tardar un poquito. Ahí está. Entonces, como ven, es lo mismo que habíamos obtenido en el diseño del filtro en MATLAB. Lo voy a hacer más grande. Listo. Entonces, espero que ahí se note mejor. Es lo mismo que habíamos obtenido en MATLAB. En este caso está escalonado porque al final esto se va a convertir en una señal continua. Y lo que hemos visto acá es directamente que está discretizado. ¿Está? Aquí está totalmente discretizado, pero es lo mismo. Si viéramos los valores uno por uno, veríamos que es prácticamente lo mismo que tenemos acá. Ya, entonces, no. Eso, entonces ya tendríamos aquí implementado un filtro FIR utilizando Arduino. Ya, entonces lo mismo que hemos hecho con el FPGA, lo podemos hacer con el Arduinito. En este caso podríamos elegir una frecuencia de entrada de una senoidal de 200 Hz. 200 Hz todavía no es nuestra frecuencia de corte, entonces aquí debería aparecer una senoidal. A ver, vamos a esperar a que simule. Denle un momento. Y listo. Entonces aquí está la senoidal que estamos filtrando. Como todavía son 200 Hz y nuestra frecuencia de corte es de 900 Hz, todavía se sigue viendo esta señal a la salida. Si aquí la aumentamos hasta la frecuencia de corte, que serían nuestros 900 Hz, entonces esto se va a atenuar. Vamos a ver los 900 Hz y le vamos a dar a simular. ¿Ya? Simular gráfico. Y esperamos un momentito que simule y ya está. Entonces, como vemos aquí, ya está haciendo la atenuación. En este caso ya es totalmente cero. ¿Sí? Entonces, ya se ha atenuado totalmente lo que es la entrada a 900 Hz. Entonces, nuestro filtro FIR está funcionando perfectamente. Ya, entonces, así es como se implementa un filtro FIR. Y, a ver, voy a dar esto. Eh, Ahora, lo siguiente que quería mostrarles es, no me acuerdo quién me preguntó, una vez me preguntaron cómo se implementa controladores y yo les comentaba que es exactamente lo mismo. Esto es, ya, esto no, tenemos que irnos. Es exactamente lo mismo implementar controladores que implementar estos filtros. Ahorita les voy a mostrar uy, ahí está. Ya, vámonos a acá. ¿Dónde teníamos que ir? Ah, ya, vámonos aquí. Aquí, listo. Entonces, esta es la implementación de un controlador que, como ven, es exactamente lo mismo que hemos hecho para el tema de el filtro FIR, ¿ven? O bueno, para el filtro Butterworth. Si notan, es lo mismo, es solo que este caso, el filtro, en este caso el controlador es de orden 2. Entonces, como es solamente de orden 2, vamos a tener solamente esta pequeña ecuación. ¿Ya? Solamente es esto. Entonces, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Aquí les podría mostrar la simulación, pero creo que no es necesario, ¿ya? Entonces es exactamente lo mismo. Nosotros diseñamos en tiempo discreto, como lo hemos hecho con los filtros IR o los FIR, y los implementamos de la misma manera. En este caso era un controlador PI. ¿Ya? Entonces cualquier tipo de controlador es exactamente igual que lo que hemos hecho para los filtros. Entonces, como es lo mismo, incluso aquí en este controlador podríamos implementar nuestro filtro Butterworth o nuestro filtro FIR a la entrada para filtrar la lectura que hagamos, por ejemplo, aquí estoy leyendo un potenciómetro y la salida de un motor. Entonces, podríamos aplicar en lugar de utilizar las lecturas directas como está aquí, podríamos aplicar primero un filtro y luego recién utilizar esas lecturas filtradas, ya que es exactamente lo mismo. ¿Sí? De hecho, el controlador es más cortito. ¿Ya? Entonces, eso quería mostrarles rápidamente. Ahora sí, vámonos a lo que teníamos que ver hoy día. Allá. Vamos a ver.
Este es el ejercicio que nos había quedado pendiente de la semana pasada, que es utilizando muestreo en frecuencia, el método de diseño de filtros FIR mediante muestreo en frecuencia. Entonces el ejercicio es este de acá. Nos piden diseñar el filtro FIR de fase lineal, es decir, que uno de los 4 tipos que habíamos visto, ¿no? Que tiene que ser simétrico o antisimétrico, y la longitud del filtro o el orden del filtro puede ser par o puede ser impar. En este caso nos están pidiendo que sea respuesta al impulso simétrica, es decir, que él va a ser de tipo 1. ¿Por qué? Porque el tamaño de nuestro filtro o el orden de nuestro filtro es 32, que es par. Entonces este filtro va a ser de tipo 1. Ahora bien, nos dicen que queremos diseñar el filtro. Esta es la forma genérica del filtro, es decir, en la banda de paso vamos a tener 1, es decir, la ganancia de nuestro filtro, por decirlo de alguna manera, va a ser 1. Si nosotros introducimos una senoidal de amplitud 1 o de amplitud, no sé, digamos 3, de amplitud 3, entonces con esta ganancia que tenemos aquí para frecuencias menores a la frecuencia de corte, esa amplitud se va a copiar, es decir, a la salida del filtro va a seguir siendo 1. Y en nuestra banda de rechazo, o bueno, en nuestra banda de atenuación o de eliminación es 0. Es lo que queremos en nuestro filtro. Que cuando la frecuencia de la senoidal o de lo que sea que introduzcamos en el filtro sea mayor a la frecuencia de corte, lo que queremos es que eso se atenúe completamente, como lo que hemos visto ahorita con el filtro FIR, ¿no? Hemos llegado a la frecuencia de corte de 900 Hz y se ha atenuado totalmente. Entonces, eso es lo que queremos, que la ganancia sea 0. ¿Ya? Entonces, en un filtro real no solamente tenemos estas dos bandas, tenemos la banda de transición, ¿no? En este caso, para el método de muestreo en frecuencia, nosotros lo que elegimos es esto mismo. Lo que elegimos es cómo va a actuar nuestro filtro en la banda de paso, en la banda de rechazo y en la banda de transición. Entonces, para la banda de transición es lo que tenemos que diseñar, porque esto es genérico. Nosotros queremos siempre que esto sea 1 en la banda de paso y siempre queremos que sea 0 en la banda de rechazo. En la banda de transición es donde nosotros tenemos que decidir cuánto va a ser el valor de la ganancia. En este ejercicio en concreto nos están dando los valores de K desde 0 hasta 5 para la banda de paso y K igual a 6 para la banda de transición. Para el resto de K hasta la 15 va a ser la banda de rechazo. ¿Por qué hasta 15? Porque K tiene que ir desde 0 hasta m menos 1, m entre 2 menos 1, ¿no? Entonces en este caso sería 10, m entre 2, 32 entre 2 sería 16, menos 1, 15. Ya, entonces esa es la definición que habíamos visto en la anterior clase. ¿Cómo encontramos este T sub 1? Lo hacemos mediante tablas. Nosotros vamos a elegir el K, que es decir, a la frecuencia que queremos que esto funcione, la frecuencia de corte, o en otras palabras, la frecuencia del ancho de banda. Y vamos a ver las tablas que hay. Estas tablas están en los libros. Entonces, elegimos de nuestra tabla cuánto va a ser el valor de T. Para este ejercicio en concreto tenemos dos valores que nos están pidiendo. Este valor de T de 0.37 y este de 0.35. En el primero para alfa igual a 0 y en el segundo alfa igual a 1 medio. Entonces la formulita es esta de acá. Y entonces eso es lo que nos están pidiendo. Vamos a la siguiente. Esto es lo que les decía. No olvidemos esta formulita, que es lo que nos relaciona a la frecuencia real, o bueno, la frecuencia en radianes sobre segundo, la frecuencia sí, en el dominio de complejo y la K que estábamos viendo antes. Entonces, en una aplicación real lo que nosotros tenemos es este W sub K. Entonces, nosotros despejaríamos K y obtendríamos en qué valor de K es que vamos a armar nuestro muestreo en frecuencia. En este caso ya nos están dando K es igual a 6. Entonces podremos ver a qué frecuencia va a funcionar nuestro filtro, nuestra frecuencia de corte. En el primer caso el orden es 32 y alfa es 0. Y es K igual a 6. Entonces reemplazamos esto en la formulita y vamos a ver que la frecuencia a la que va a funcionar el caso 1, bueno, la frecuencia de corte, va a ser de 1,1781 radianes sobre segundo. En el caso de la segunda frecuencia, es decir, el otro caso que nos están dando es con alfa igual a 1 medio.
Ya, entonces reemplazamos en ese caso alfa igual a un medio. Aquí lo reemplazamos y obtenemos que la frecuencia 2 del segundo inciso es a 1,2763 radianes sobre segundo. Repito, en una aplicación real, nosotros tendríamos este valor. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hallar K y decidir si vamos a usar alfa cero o alfa igual a un medio. Eso va a depender de cómo queramos que sea nuestra atenuación, dependiendo en las tablas, ¿no? En las tablas está para el caso de alfa igual a cero y alfa igual a un medio. Entonces, dependiendo qué cosa queramos nosotros en la banda de atenuación, vamos a elegir alfa igual a cero, alfa igual a un medio y vamos a encontrar K. ¿Listo? Entonces, encontrando K, armamos esto de aquí, igualito como nos están dando en este ejercicio. Bien, ahora cómo tenemos que hacer el diseño de estos filtros es mediante unas fórmulas, ¿no? Las fórmulas, les había mostrado en la clase anterior, igual están en los libros, no, son un poco largas, entonces no las estoy poniendo aquí. Entonces vámonos a MATLAB y vamos a ver cómo es el código, porque al final del día aplicar esas fórmulas de forma manual es muy tedioso, entonces vamos a aplicar siempre métodos computacionales. En este caso MATLAB, podemos utilizar cualquier cosa, no sé, por ejemplo Python o si queremos en C, lo que queramos, ¿no? La cosa es implementar las fórmulas que están para el diseño de filtros de muestra en frecuencia. Este es el ejercicio 1 de la anterior clase y este es el ejercicio de ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? El orden del filtro, es decir, el número de coeficientes. En nuestro caso nos han dicho que es 32. ¿Ya? Esto, de nuevo, en una aplicación real nosotros elegiríamos en función de la tabla y de lo que queremos para la atenuación. También podríamos elegirlo en función de cómo queremos que sea el orden. Eso también puede ser, depende de nosotros. Ya, entonces vamos a elegir primero alfa 0, que sería el inciso A. Para alfa igual a 0, este es el valor que nos estaban dando en el enunciado. Por último, tenemos que ver hasta dónde va a correr la K. Como había dicho, es m dividido entre 2 menos 1, es decir, hasta K igual a 15, desde 0 hasta 15. ¿Ya? Y lo vamos a llamar U. Listo. Aquí es donde vamos a definir la respuesta en frecuencia deseada para H sub R, es decir, de nuestro filtro que estamos diseñando. Para la banda de paso, que sería en esta primera parte, va a ser 1. Ya habíamos dicho que la amplitud queremos que se mantenga para frecuencias menores a la frecuencia de corte. La ganancia en la banda de transición va a ser T sub 1, que es lo que elegimos en función de las tablas. En este caso es este valor, ¿no? 0,3789. Y para el resto de la banda de atenuación, queremos que sea 0, ¿no? Es la banda de rechazo o de eliminación. Entonces, esto va a ser desde H0 hasta H15. Ya lo hemos definido. Lo que tenemos que hacer ahora es completar la simetría para m igual a 32. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Esto tenemos que hacerlo porque nosotros estamos definiendo desde h igual a 0 hasta h igual a 15. Digo, desde h en 0 hasta h en 15. Pero nuestro filtro es de orden 32, o sea, 32 coeficientes. Y como nuestro filtro habíamos visto que tiene simetría o antisimetría, en este caso simetría, bueno, es simétrico, tenemos que completar esos otros valores, bueno, para llegar hasta 32 aplicando la simetría. Entonces eso es lo que tenemos que hacer aquí, ¿ven? Vamos a completar primero el HR que habíamos definido y luego por simetría utilizamos el flip R para voltearlo y completamos con HR desde 1 hasta el final. Entonces vamos a tener longitud 32, o sea, de simetría, una simetría correcta, ¿no? Nosotros queremos que la longitud sea 32. Por eso tenemos que completar esto con lo que estoy mostrando aquí. Vamos a tener HR full. Aquí ya es simplemente la aplicación de las fórmulas que les había dicho, que le he mostrado en la clase anterior. De todas formas están en los libros, son solamente formulitas. Tenemos que encontrar primero la G. La G es para el caso de alfa igual, no, para el caso de simetría. En este caso habíamos dicho que simetría. Para el caso de simetría es esta la formulita. Simplemente esto es el HR full multiplicado por menos 1 elevado a la k. Eso para todos los valores de k. Es decir, bueno, en este caso para k desde 0 hasta m menos 1. ¿Ya? Y bueno, de igual manera tenemos que, aplicando la formulita, hacer este otro paso, que sería el primer valor de g, es decir, g1 dividido entre m, y el resto de valores es esta expresión de acá, que no es nada más que hn más 1, va a ser
esto tenemos que ir sumando, va a ser igual a 2 por g de k más 1 dividido entre m por el coseno de 2 pi k dividido entre m por n más 0.5. De nuevo, estas son solo formulitas que están ya resumidas en tablas. ¿Ya? Entonces solamente es aplicar esas formulitas que están en las tablas, tanto para g como para encontrar h. Para encontrar h tenemos que antes haber encontrado g, porque está en función de esa g, ¿no? Entonces aquí podríamos darle a correr, va a tardar un ratito. Ahí está. Ahí está. Listo. Ay, se está colgando. El OBS pone muy lento en mi computadora. Ya. Entonces esta es la respuesta en frecuencia del filtro que hemos diseñado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo destacable de aquí? Que va a funcionar como nosotros hemos dicho. Las frecuencias, las ganancias en función de las tablas que habíamos visto, que si no mal recuerdo está alrededor de menos 40 a 42 dBm. O bueno, perdón, 42 dB. Entonces, si vemos aquí, el valor va a estar aproximadamente en eso. Uy, ya está tardando mucho. Bueno, ahí está. Ya, aquí está en menos 47. Entonces va a estar aproximadamente en donde necesitamos que esté en función de las tablitas. Lo otro destacable es que habíamos dicho que este método de diseño es justamente para tener filtros tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, es decir, que sean de fase lineal. Y aquí estamos viendo que la fase es lineal, ¿no? En función de que aumenta la frecuencia, la fase bueno, se va desfasando de manera lineal a lo largo de las bandas a las que está funcionando. En este caso, para la banda de paso, que es la que nos interesa, tenemos que es una sola línea recta. Igual vamos a tener pequeñas líneas para cada uno de estos rizos. En realidad no nos interesa porque aquí ya estamos atenuando las frecuencias, ¿no? Entonces, porque esta es la banda de rechazo. Ya todo esto es la banda de rechazo. Entonces, aquí ya tendríamos nuestro filtro diseñado. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes de este filtro? Eso no solamente está aquí. Estos son los coeficientes del filtro. Habíamos dicho que la respuesta al impulso, es decir, HDN, es equivalente a conocer los coeficientes del filtro, en este caso del filtro FIR, es decir, los coeficientes de la ecuación en diferencias. Los coeficientes que había escrito antes en la implementación del Arduinito, esos mismos, se representan en la respuesta al impulso. Ahorita sí. Bueno, aquí le damos este H. Entonces vamos a ver la respuesta al impulso de nuestro filtro FIR y a la vez estos son los valores de los coeficientes para nuestra ecuación de diferencias, ¿vean? Entonces estos son los valores que tenemos que introducir en nuestro código que hemos creado para filtros FIR de Arduino. Estos coeficientes tenemos que introducir para nuestra implementación en FPGA, para nuestra implementación en una DSP, en lo que sea que estemos haciendo, estos son los coeficientes que tenemos que ir introduciendo, ¿ya? Que por suerte y para nuestra comodidad son los mismos que la respuesta al impulso. Por eso existen este tipo de métodos de diseño, les comentaba el anterior, que permiten encontrar la respuesta al impulso y eso es nuestro filtro como tal. Entonces por eso hay esa variedad de métodos de diseño de filtros FIR. Cuando veamos el diseño de filtros IR vamos a ver que no hay variedad. Son solamente, básicamente es un método para cada tipo de filtro y ahí muere, ¿ya? Pero bueno, eso era para el inciso 1, o bueno, el inciso A, que es para este valor de t sub 1. Ahora para el segundo valor de t sub 1, esto tendríamos que ponerlo un medio y vamos a elegir el otro. Ya el procedimiento es exactamente el mismo, lo único que va a cambiar es este t sub 1 de acá. Esa es la única diferencia. Y entonces le damos todo un momento. Y esta es la respuesta en frecuencia de nuestro segundo filtro. Es bastante parecida a la del primero, puesto que
La diferencia en realidad entre esos dos filtros es únicamente esta alfa, alfa un medio. Y la diferencia en realidad en este caso es pequeña, en otros casos puede ser un poco más grande, pero para este ejercicio en concreto es pequeñita. Vean que igual vamos a tener una atenuación más o menos en los cuarenta y tantos, en los menos cuarenta y tantos dBs, en este caso menos 45, es un poquito menos que el anterior, si lo movemos tal vez encontremos. Y por aquí está igual 47, entonces es más o menos lo mismo. Y bueno, la ventaja de la fase lineal se sigue manteniendo y tenemos nuestro filtro ya diseñado según los parámetros que nosotros estamos eligiendo para las tres bandas, ¿no? Entonces esa es la ventaja de este método por sobre el método de ventaneo que habíamos visto antes y el método que vamos a ver ahora. La ventaja es que nosotros definimos cómo queremos que sea nuestra respuesta del filtro. Aquí, si quisiera, no sería lo ideal porque no sé para qué quisiéramos hacer eso, pero podríamos aquí poner el valor que nosotros queramos, ¿no? Podríamos poner aquí 10, 10, 10, 10 y podemos diseñar el filtro con ese tipo de respuesta. Aquí podríamos poner que la atenuación sea poquita, pequeñita, digamos 0.5, 0.7, lo que queramos. Entonces podemos definirla nosotros. Esa es la ventaja que tenemos con este método de diseño. Es totalmente ajustable, ¿no? Es totalmente parametrizable, a diferencia del método de ventaneo, donde en el método de ventaneo la única ventaja que podíamos más o menos, la única ventana que podíamos más o menos igual parametrizar era la ventana de Kaiser que veíamos la anterior. La ventana de Kaiser lo único que podíamos hacer es cambiar beta, ¿no? Podíamos cambiar este valor de beta para... ¿Dónde está el no me acuerdo. Ya, podíamos obtener este valor de beta para más o menos parametrizar y ver y cambiar, ajustar nuestra respuesta en frecuencia, pero no es tan personalizable como este método. Este método es muchísimo más personalizable. Lo único que tenemos que hacer es seguir estas formulitas, ¿listo? Entonces eso sería en cuanto a este método em, de muestreo en frecuencia. Hasta aquí, bueno, hasta esta parte de este método que creo que no es muy complicado. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta de cómo se procede con este método de diseño? Para que pasemos al siguiente. Ya. Entonces creo que no hay preguntas. Vamos a pasar entonces al siguiente método de diseño. Ya. Ya. Esta era la carátula. Este es un filtro FIR. Creo que hay algo. Ah, ya. Súper. Esto- bueno, les quería mostrar cómo funciona el controlador, pero bueno, lo mismo va a funcionar. Regresaremos a la presentación. Entonces, ahorita vamos a ver otro método de diseño que es, bueno, se lo conoce como de rizado constante en español y en inglés lo van a encontrar como el X-Ripple. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se basa este método de rizado constante? Es, bueno, como su nombre indica, lo que vamos a buscar es tener un rizado que sea igual tanto en la banda de paso como en la banda de tonación o de eliminación, en la que no pasa nada, ¿no? Y en la banda que vamos a dejar que pasen las frecuencias, igual vamos a tener un rizado del mismo tamaño que en la otra banda, ¿ya? Entonces, en realidad este filtro, si bien tiene este efecto, por eso se llama así, este es un efecto que tiene, este método de diseño, el X-Ripple, se basa en un criterio de optimización. Lo que vamos a hacer es optimizar el diseño del filtro, de manera que este rizado, si bien va a ser constante, lo minimiza tanto en las bandas de paso y de atenuación. Vamos a ver en un momento una comparación entre los diferentes métodos, entre este de rizado constante, el anterior que hemos visto de muestreo en frecuencia y, no, ese no. Vamos a ver en comparación con las ventanas este tema del rizado. Vamos a ver qué pasa si vamos aumentando el orden del filtro y vamos viendo vamos a ver cómo se van a ir comportando los filtros que diseñemos por el método de ventaneo. En este caso vamos a ver cómo el rizado es bastante más pronunciado que en este método.
Ya entonces el resultado de utilizar este método, como les decía, que vamos a tener un rizado constante y importante, de dónde vamos a sacar el tema del criterio de optimización, es que vamos a obtener la relación óptima entre atenuación y banda de transición. Ese era también un tema que se trataba de eliminar con el anterior método que hemos visto, el de muestra en frecuencia. Lo que queríamos era que la banda de transición sea lo más corta posible, es decir, que no haya esa rampa tan pronunciada, sí, esa rampa, es como una rampa, ¿no? Entre la banda de paso y la banda de atenuación, como teníamos, a ver, voy a mostrar otra vez el ejemplito, tal vez con la ventana Kaiser, aquí, ya, esta parte de acá, ¿no? Entonces, para que esto sea cada vez más cuadrado, lo que queremos es que esto sea lo más cuadrado posible. ¿Por qué? Porque nuestro filtro ideal, si se acuerdan, la respuesta en frecuencia del filtro ideal es básicamente una ventana cuadrada, donde esto en la banda de paso es recto, 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 hasta que llega a la frecuencia de corte y de forma abrupta cambia o pasa a la banda de rechazo, a la banda de atenuación. En este caso, en los diseños que estábamos haciendo, si vemos esta transición es suave, en este caso es medio curveada, pero en general se la representa como si fuera una especie de rampita, ¿no? Entonces, toda esta porción que es la banda de transición, nosotros queremos que sea lo más instantánea posible, ¿no? Que no sea tan suave. Nosotros queremos que sea más instantáneo. Entonces, ¿cuál es la forma en que vamos a hacer eso? En el método de ventaneo es aumentando el orden del filtro. En el método del muestreo en frecuencia, vamos a escoger el T sub 1 adecuado para nuestros propósitos y que esa banda de transición sea lo más pequeña posible, o sea, lo más corta posible. ¿Ya? Pero eso es un poco al tanteo en realidad. En el método de ventaneo tenemos que elegir la ventana y lo que salga es lo que salga. Si la banda de transición es em, muy grande, lo único que nos queda es aumentar el orden del filtro hasta que en algún momento esa banda de transición sea pequeña o lo suficientemente pequeña para nuestros propósitos. Entonces, y en el otro caso es buscar en las tablas hasta dar con un valor que nos sirva, un valor que nos funcione para nuestra banda de transición. Entonces no es muy adecuado. En función a eso ha aparecido este método que es el de rizado constante y como les menciono, lo que hace es encontrar la relación óptima entre atenuación y banda de transición, es decir, que va a buscar la mayor transición mientras va a buscar una mayor atenuación mientras minimiza esa banda de transición. Entonces va a encontrar esa relación óptima para el orden que nosotros estemos eligiendo del filtro. Ya, entonces primero veremos un poquito muy por encima cómo es la teoría porque es un filtro, bueno, es un método más avanzado de diseño de filtros FIR y es matemáticamente más complicado. Ya, entonces es de hecho bastante más complicado que los anteriores. Los filtros por ventaneo, conceptualmente y matemáticamente eran muy sencillos. El anterior, lo más complicado era encontrar los valores de T sub 1, los valores de T sub 1 que han sido, bueno, se han encontrado mediante igual métodos de optimización, pero en este caso el método en sí mismo es optimización, entonces por eso es más complicadito de implementar. Para ello vamos a ver cuál es la forma en que podemos representar un filtro. Un filtro, cualquiera sea este H sub R, de forma genérica, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, cualquiera, se puede representar de esta manera, en dos polinomios, en Q y en P. ¿Ya? Bueno, como les decía, se utiliza un método de optimización como tal para diseñar estos filtros FIR. Entonces, este método de optimización lo que hace es resolver el problema de aproximación de Chebyshev. Esto bueno, les debe sonar familiar porque es igual un tipo de filtro que se ve en los filtros IR y en los filtros activos cuando vemos filtros analógicos, que es el filtro de Chebyshev.
que surge justamente de resolver este problema de aproximación, que es un problema de optimización en realidad. ¿Ya? Entonces es esto lo que tenemos que resolver para este método de diseño. Y para empezar a resolver este problema de optimización tenemos que escribir eh, la, el filtro en estas dos expresiones, que serían Q y en P. Eh, Dependiendo del tipo de filtro, es decir, que sea de los cuatro tipos, que sea simétrico, aquí ven la simetría HDN va a ser igual a H positivo, simetría, bueno, simetría en este caso. Después más abajo vemos HDN es igual a menos H, que sería la antisimetría. En un caso M es impar, par, M impar y M par. Uy, aquí nos ha hecho la traducción. Bueno, esto es M par, ¿no? Entonces, para los cuatro tipos de filtros que tenemos para fase lineal, esta es la definición de los polinomios Q y P. El más sencillo es para el caso de M impar y de simetría, donde Q es 1 y P se escribe como esta sumatoria. ¿Ya? Para todos los otros casos igual tenemos estas formas de escribirlo. Ese es el primer paso. El segundo paso es irnos como tal al problema de la optimización. Para ver el problema de optimización, primero tenemos que conocer estos dos conceptos que son la función de ponderación y las funciones modificadas. La función de ponderación es esta primera que está aquí, simplemente ponderar, como su nombre indica, lo que es ponderar lo que son los rizos bueno, el rizado de las dos bandas. En este caso está representado como delta 2 y delta 1. Cuando habíamos hecho en las anteriores clases, esto era delta S y el otro era delta P. Y entonces lo que hacemos es compararlos. Por eso tenemos esta división acá. Esto va a ser en la banda de paso y esto va a ser en la banda eliminada o en la banda de atenuación. ¿Listo? Entonces esta es la función de ponderación y las funciones modificadas se llaman así porque son estas otras funciones pero utilizando el polinomio Q. Por eso les había mostrado antes lo que es la definición de los filtros en función de estos dos polinomios, el Q y el P. El que nos interesa es el Q. Entonces, la función modificada de la función de ponderación, W sombrerito, va a ser W por Q. Y en el caso del filtro deseado, por eso este sub D significa que es el filtro deseado. En otras palabras, es el filtro ideal. Este es el filtro ideal. Entonces, el filtro ideal modificado es así, es el filtro ideal dividido entre Q, entre el polinomio Q. ¿Ya? Esto es solamente para que entendamos lo que viene ahorita. Uy, esto se ha solapado. Ya. Entonces, el error de aproximación está en función de las funciones ponderadas. Es este error básicamente el que nosotros queremos optimizar. El error de ponderación está en función de W sombrerito, H sombrerito y el polinomio P. Y entonces así se escribe este error de ponderación. Y el problema de optimización que tenemos que resolver es este de acá. Ya tenemos que hacer la minimización. Estos son los parámetros del filtro. Queremos encontrar el orden mínimo del filtro, mientras que maximizamos esto. Estas son las frecuencias, todas las frecuencias que pertenecen al conjunto total de frecuencias, es decir, el conjunto total de las frecuencias, tanto de la banda de paso, de transición y de atenuación, está representado como el conjunto de frecuencias S. Entonces tenemos que maximizar el módulo de este error este, para las frecuencias omega que pertenecen a ese conjunto. ¿Ya? Esto va a ser igual a este, que es el problema de minimización. Como les decía, es la minimización de los parámetros y la maximización de toda esta expresión. ¿Ya? Entonces, esto nosotros no lo vamos a hacer ni a mano, ni vamos a escribir nosotros el algoritmo para resolver esto, porque resolver este problema de optimización es bien complejo. Lo que ha ocurrido es que em, unos señores, que son Parks y McClellan, han resuelto este problema. ¿Ya? Este problema de optimización por allá de los 70, 60, han resuelto este problema de optimización utilizando un algoritmo que se lo conoce como el algoritmo de intercambio de remés. Con esto vamos a minimizar el error máximo, lo que teníamos antes en el problema de minimización,
y para las bandas de paso y de rechazo, para las dos que habíamos dicho. Y vamos a generar un filtro FIR X-Ripple, o lo que habíamos dicho de eh, rizado constante. ¿Ya? Entonces, utilizando este problema de minimización del filtro y resolviéndolo con este algoritmo, con el método de Parks y McClellan, vamos a poder sintetizar nuestros filtro FIR. ¿Ya? Originalmente estos señores habían dado un programita donde bueno, han publicado un programita donde nosotros introducíamos los valores que queremos para nuestro filtro y luego este programita lo diseñaba, ¿ya? En nuestro caso, tenemos la suerte de que MATLAB ya implementa una función para realizar este algoritmo. La función se llama FIR-PM. ¿Ya? Entonces, con esta funcioncita, bueno, esta funcioncita lo que hace es implementar este algoritmo de Parks-McClellan. Y el algoritmo es este de acá. En líneas generales es este el algoritmo. Ya, entonces, porque, bueno, los detalles de cómo se implementa esto son también más extensos. Entonces, este es el algoritmo que se implementa. De aquí, como ven, está en función de los parámetros de entrada del filtro, que ahorita vamos a ver cuáles son. La elección inicial de la longitud, en este caso va a ser m más 2. Nosotros vamos a introducir esa longitud y vamos a iniciar con m más 2. Luego va a calcular este delta óptimo del conjunto. Y ese delta óptimo es esta ecuacióncita de acá. Esta es la ecuacióncita del delta óptimo. Como ven, igual está en función de h sombrerito y de w sombrerito. Ya también está en función de esta función gamma, que es esta de acá. Esta es la función gamma. Esta, estos productos de acá. Entonces hay que primero calcular este delta óptimo. Luego se interpola a través de los m más 1 puntos. Aquí se utiliza el, el método de interpolación de Lagrange. Eso han debido ver en métodos numéricos cuál es el método de interpolación de Lagrange. Y luego aquí se calcula el error máximo, es decir, vamos a hacer como tal la interpolación. Y donde tenemos que hallar máximos locales. En este caso el error tiene que ser mayor o igual a nuestro delta óptimo. ¿Ya? Entonces, si es que hay más de m más 2 frecuencias extremas, es decir, las frecuencias máximas en los extremos del conjunto S que habíamos visto. Si es que hay más, se mantienen estas n más 2 frecuencias y si no, directamente se va a comprobar si los puntos extremos han cambiado. Se hace una comprobación y si es que han cambiado, vuelve a ejecutar esto hasta que estos puntos no hayan cambiado. Es decir, que ya hemos resuelto el problema de optimización porque ya hemos llegado al punto óptimo. Y bueno, así en líneas muy generales es como funciona este algoritmo. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejercicio de cómo se utiliza esta, esta función de MATLAB, el FIR PM, para implementar un filtro FIR óptimo, es decir, el de rizado constante, ya el X-Ripple. Entonces vamos a ver. Nos pide diseñar un filtro paso abajo de longitud m igual a 61 con una frecuencia de... espera. Antes de mostrarles el ejercicio, quería mostrarles por qué se llama el filtro óptimo en el tema del rizado. Vamos a ver primero estos dos ejemplitos, antes de entrar al problema, antes de que se me pase. Quiero que vean, corra, denle un momentito. Ahí está. ¿Ya? Entonces primero quiero que vean este filtro pasabanda, que este primero es el ideal. Este es un filtro ideal donde nosotros estamos eligiendo las frecuencias de la banda de paso y las frecuencias de las bandas de atenuación. Por eso no es una ventana perfecta. Nosotros podemos elegir esas frecuencias cuando tenemos nuestro filtro ideal. Entonces el filtro ideal, como les había dicho, es básicamente una línea recta, ¿no? Entonces nosotros hemos generado un filtro que se llama de rizado constante. Si notan aquí en la banda perdón, en la banda de paso y en la banda de atenuación tenemos un rizado en ambos casos.
Y en ambos casos el tamaño de este rizado es igual y es constante. Vean que en este caso es constante. Aquí estamos eligiendo que el filtro sea de orden 25. Si aumentamos el orden del filtro, digamos a orden 50, vean que ya estoy utilizando la función fir pm. Ahorita vamos a ver todos los parámetros que hay que introducir. Ahí está. Ya, mientras más aumentamos el orden del filtro, vean que la transición, la banda de transición se acerca más a lo que es a la banda de transición del filtro ideal. Ya, entonces esto lo está haciendo de manera óptima, mientras el rizado aquí se sigue manteniendo el rizado, sin embargo ahora es más pequeño y como les decía es constante, es igual acá en la banda de transición y en la banda de transición, son iguales. Y entonces en ambos casos son iguales y en este caso mientras más aumentemos más se va a parecer al filtro ideal. Ahora, ¿qué tan bueno es en comparación de los otros tipos de filtros? Aquí vamos a ver, aquí tengo una comparación con lo que es los filtros de ventaneo y el filtro este. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver. Entonces en azul es el filtro diseñado mediante el algoritmo de Parks-McClellan, que es el FIR-PM, ¿no? Utilizando la función FIR-PM. En línea roja punteada tenemos lo que es el filtro diseñado con la ventana de Hamming, lo que habíamos utilizado antes, ¿no? Que es de lo más común de utilizar, la ventana de Hamming. Y en verde tenemos la ventana de Kaiser, que es la mejorcita de las ventanas en el método de ventaneo. Aquí estamos iniciando con un orden 25 igual, y quiero que noten cuál es la diferencia entre los dos, entre los tres tipos de filtros. Aquí en negro punteado tenemos el filtro ideal, y vean que para un orden pequeño, es decir, orden 25, la banda de transición del filtro de rizado constante se acerca mucho más a lo que es el filtro ideal. Eso es porque hemos utilizado la optimización de esta banda de transición, vean que se acerca muchísimo. Y para el mismo orden, que sería 25, el filtro utilizando la ventana de Hamming es el que tiene la banda de transición más lenta, vean que es un poquito más lenta que la ventana de Kaiser. La ventana de Kaiser tiene una banda de transición que es un poquito